Hola niños, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno, en esta clase vamos a ver cómo se puede abordar un plan de tratamiento periodontal o un plan de tratamiento en periodoncia, ¿ya? Con esto quiero decirte cómo pasamos desde una evaluación de un paciente y un diagnóstico hasta la planificación de las distintas etapas terapéuticas. La idea principal es entender que el tratamiento periodontal no corresponde como a un procedimiento aislado, ¿ya? Sino que se organiza como en una secuencia lógica de intervenciones que comienzan obviamente con el diagnóstico, el pronóstico y posteriormente un tratamiento que se va reevaluando para determinar cómo se va continuando, ¿ya? Durante la clase vamos a ir revisando como las fases clásicas del tratamiento periodontal y también una de las propuestas más actuales de la guía EFP, que organiza también el tratamiento de manera un poco más distinta, ¿ya? Pero esto es, como les dije en la clase anterior, una forma muy resumida, ya muy básica de explicarles esto y que obviamente se lo pasarán con mayor detalle en otras clases. Entonces, deberíamos ser capaces de cumplir estos 4 objetivos dentro de esta clase. Primero, describir las etapas y los procedimientos que componen un plan de tratamiento periodontal. Ya no solamente saber que existen estos tratamientos, sino que entender en qué momento corresponde realizarlos, ¿ya? Segundo, distinguir las fases del tratamiento periodontal y reconocer qué procedimiento corresponde a cada una. Tercero, y quizás uno de los objetivos más importantes desde el punto de vista clínico, es poder elaborar un plan de tratamiento de acuerdo con las necesidades de los pacientes o del paciente y utilizando tanto los protocolos actualmente vigentes como las recomendaciones de la AFP o también como el protocolo convencional, por así decirlo. Y finalmente, de manera muy rápida, vamos a revisar el instrumental básico de periodoncia, porque obviamente para poder realizar correctamente una terapia periodontal, también necesitamos conocer qué instrumentos utilizamos y sus indicaciones clínicas. Entonces, antes de comenzar como con las bases actuales del tratamiento periodontal, vamos a revisar muy resumidamente cómo ha ido evolucionando la manera de tratar la enfermedad periodontal, ¿ya? Esto es importante porque nos permite entender por qué hoy hablamos de un tratamiento mucho más conservador y enfocado al control de la infección y de los factores de riesgo, ¿ya? Si nos vamos hacia el 1900 y 1920, el enfoque estaba principalmente dirigido a la eliminación del tejido óseo infectado, ¿ya? La concepción del tratamiento era mucho más agresiva, mucho más receptiva de la que tenemos actualmente. Luego ya en 1950 y 1970 se adquiere la importancia de la terapia resectiva de los tejidos blandos. Ya no son los tejidos duros, ahora son los tejidos blandos, buscando modificar quirúrgicamente estos tejidos que estaban afectados. Llegando a 1960 y 1970, también comienza a incorporarse como con mayor fuerza el uso de una terapia antimicrobiana, estos antibióticos, intentando como intervenir directamente sobre los microorganismos asociados a la enfermedad periodontal. Después, durante 1970 y 1980, se empieza a dar mucha importancia al tratamiento periodontal no quirúrgico, ¿ya? Esto representa un cambio súper importante porque comenzamos a darle mayor relevancia a la eliminación mecánica del biofilm y del cálculo, obviamente, sin recurrir necesariamente a la cirugía o a la eliminación del tejido blando o el tejido duro como tal, ¿ya? En este mismo periodo aparece el concepto de modificación de la respuesta del hospedero, ¿ya? Es como entender la progresión de la enfermedad no depende solamente de las bacterias, sino también de cómo responde nuestro organismo, nuestro huésped frente a ellas.
Y finalmente, ya desde 1990 hasta el 2021, se desarrolla y se perfecciona ya la terapia regenerativa, buscando no solamente controlar la enfermedad, sino que también como recuperar, cuando las condiciones lo permiten, obviamente, los tejidos periodontales que se han perdido, ¿ya? Si nosotros miramos como la evolución completa, podemos ver un cambio desde los tratamientos que eran principalmente resectivos y dirigidos a eliminar el tejido hacia un enfoque mucho más conservador, basado en el control de la infección, en el manejo de los factores de riesgo, la terapia no quirúrgica, ¿ya? Y en los casos seleccionados, obviamente, la regeneración de los tejidos. Y esta evolución histórica como nos ayuda a entender el enfoque actual del tratamiento periodontal, que vamos a revisar ahora, ¿ya? Teniendo todo este contexto histórico, sí podemos entender mejor cuál es la base del tratamiento periodontal actual y por qué el control de biofilm es como lo central, ¿ya? Entonces, antes de hablar específicamente de las fases del tratamiento, hay que entender cuál es la base sobre la que se construye la terapia periodontal, ¿ya? Actualmente entendemos la enfermedad periodontal hiperimpactar como una infección oportunista asociada a un biofilm disbiótico. ¿Se acuerdan que yo les decía que esto era muy importante? Ya, pues y este biofilm disbiótico se desarrolla alrededor de los dientes o los implantes. Ya, nosotros nos vamos a abocar a los dientes. Por lo tanto, si queremos controlar la enfermedad, uno de nuestros principales objetivos es controlar el biofilm. Y esto es importante porque el tratamiento periodontal no solo consiste como en limpiar los dientes, ¿ya? Sino que lo que buscamos es modificar el ambiente que permite que la enfermedad se mantenga y progrese. Y por eso es que la eliminación y el control de biofilm constituye la base del tratamiento y que permite en la mayoría de los casos recuperar la salud periodontal y mantenerla en el tiempo, ¿ya? Por eso, cuando pensemos en un tratamiento periodontal, tenemos que, lo primero es pensar en el control de la infección y en control del biofilm. Ya. Sabiendo eso, podemos ver cómo se construye un plan de tratamiento. Y lo primero, obviamente, es conocer el motivo de consulta del paciente y realizar esta anamnesis completa, esta ficha clínica completa que tiene la anamnesis, el examen físico, ya complementándolo con el examen clínico extraoral, examen clínico intraoral, todos los exámenes necesarios que necesitemos, radiografías, periodontograma, exámenes sanguíneos, todo lo que necesitemos para que con toda esa información podamos establecer un diagnóstico, ¿ya? A partir del diagnóstico determinamos el pronóstico. Podemos determinar un pronóstico general, que es del paciente como tal, o individual, por ejemplo, de cada uno de los dientes que el paciente presenta en boca, ¿ya? Y eso lo hacemos considerando tanto la gravedad de la enfermedad como los factores que pueden influir en su evolución. Recién ahí, después de todo esto, podemos establecer nuestro plan de tratamiento, ¿ya? Y eso es algo muy importante porque el plan de tratamiento no termina cuando realizamos como la terapia activa del paciente, sino que posteriormente y periodontalmente el paciente ingresa a una etapa que se llama terapia de mantención o terapia de soporte periodontal, ya que está incluida dentro de este plan de tratamiento, en donde vamos a controlar que la salud periodontal que alcanzamos ojalá se mantenga, ¿ya? Entonces, como resumidamente, nosotros evaluamos, diagnosticamos, establecemos un pronóstico, tratamos y ojalá mantenemos. Ya. Como les dije, una vez que tenemos nuestro diagnóstico periodontal, debemos de establecer un pronóstico, ¿ya? Y el pronóstico, en términos simples, es como la predicción del curso, duración y resultados probables de una enfermedad.
es importante entender que el diagnóstico y el pronóstico no son lo mismo, ¿ya? El diagnóstico nos dice qué enfermedad tiene el paciente y cuál es su situación actual. El pronóstico, en cambio, nos ayuda a estimar cómo podría evolucionar esa enfermedad y cuál podría ser la respuesta al tratamiento, ¿ya? Y para eso igual se consideran distintos factores, ¿ya? Entre ellos, porque son varios, pero entre ellos encontramos la patogénesis de la enfermedad y los factores de riesgo. Pero también existen factores propios del paciente como la edad, la gravedad de la enfermedad, el nivel de control de la placa bacteriana y algo muy, muy importante es el cumplimiento y la cooperación del paciente. Este como último punto es fundamental porque nosotros podemos realizar un excelente tratamiento y una excelente terapia, pero si el paciente no logra mantener un adecuado control del biofilm y no cumple con las indicaciones que nosotros les damos, el pronóstico sí puede verse afectado, ¿ya? Porque recuerden, niños, que el tratamiento periodontal depende en gran medida del control diario del biofilm, ¿ya? Y eso ocurre en la casa y nosotros no lo vemos. Entonces, si no supervisamos al paciente, puede que ese pronóstico decaiga. Ya. Una vez establecido el diagnóstico y el pronóstico, podemos comenzar a construir nuestro plan de tratamiento terapéutico, ¿ya? Podemos definir el plan de tratamiento como una secuencia de procedimientos orientados a devolver la salud de los tejidos periodontales, ¿ya? Pero cuando hablamos de devolver la salud, no solamente buscamos controlar la enfermedad como tal, ¿ya? También buscamos restaurar la funcionalidad y, si es que corresponde, por ejemplo, lograr una estética satisfactoria, ¿ya? Para organizar este tratamiento se utilizan estas fases, ¿ya? Como fases clásicas o las fases convencionales, ¿ya? Siempre partimos con una fase 0 o fase de urgencia, ¿ya? Que es cuando existe una situación que requiere una situación inmediata. Luego tenemos la fase sistémica, ¿ya? Donde controlamos todos los factores sistémicos o conductuales que pueden interferir con la atención o con la respuesta al tratamiento. Después viene la fase 2 o etiológica, que esta es como fundamental porque está dirigida al control de los factores causales de la enfermedad. Ya, si después de esta fase, por ejemplo, en la parte periodontal, persisten sitios que no responden adecuadamente al tratamiento, podemos pasar a una fase quirúrgica o correctiva o fase 3, ¿ya? Pero si, por ejemplo, el paciente respondió bien al tratamiento, podemos pasar a una fase 4 o fase de mantención, que el objetivo es que el paciente conserve los resultados obtenidos y que prevengamos la progresión de la enfermedad periodontal, ¿ya? Y algo que debemos tener súper presente, que no está anotado, es que después de cada fase terapéutica realizamos una reevaluación, ¿ya? No pasamos automáticamente de una fase a otra, ¿ya? Porque la respuesta del paciente es la que dicta o la que determina cómo vamos a continuar, ¿ya? Por lo tanto, aquí dejamos claro que el plan de tratamiento o el plan de tratamiento periodontal no es algo rígido, ¿ya? Siempre la reevaluación va a determinar el siguiente paso. Igual lo voy a explicar después, pero para que más o menos lo vayan viendo. Entonces, comenzamos con la fase de urgencia, ¿ya? Esta fase tiene una característica particular, ¿ya? No necesariamente todos los pacientes van a necesitarla, ¿ya? El objetivo de esta fase es resolver aquellas condiciones que generan como una demanda espontánea de atención. O sea, literalmente el paciente viene por una urgencia, ¿ya? Y que necesitan ser solucionadas antes de continuar como el plan de tratamiento periodontal planificado como tal, ¿ya? Aquí podemos encontrarnos con un paciente que consulta por dolor agudo, por presencia de un absceso periodontal,
un sangrado gingival espontáneo severo, ¿ya? Traumatismo, movilidad, etcétera, ¿ya? En estos casos, lo primero que debemos resolver es esa situación puntual que está generando esa urgencia, ¿ya? Una vez controlada la urgencia, podemos continuar con el estudio, el diagnóstico, el pronóstico y el plan de tratamiento periodontal como propiamente tal, ¿ya? Por eso es que esta fase funciona como una etapa previa cuando existe una condición que requiere ese manejo inmediato. Entonces, ¿todos los pacientes periodontales necesitan esta fase de urgencia? La respuesta es no, ¿ya? Esta solamente se realiza cuando existe una condición de urgencia que necesita ser resuelta en ese momento antes de continuar. Ya. Una vez resuelta como esa eventual urgencia, pasamos a la fase sistémica, ¿ya? El objetivo de esta fase es asegurarnos de que el estado sistémico del paciente sea compatible con la atención odontológica. Ya, esto es especialmente importante para los pacientes con condiciones sistémicas o hábitos que puedan modificar el riesgo periodontal y obviamente también la respuesta al tratamiento, ¿ya? Debemos considerar el hábito tabáquico para poder, por ejemplo, realizar una consejería para su abandono aplicando la 5A o la 5R dependiendo del caso. También controlar la presión arterial, ya en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos, considerar su control metabólico, viendo un examen de hemoglobina glicosilada. Y además debemos revisar los medicamentos que utiliza el paciente, ya tanto su posología completa como sus momentos de toma, y determinar ahí si es necesario realizar alguna interconsulta médica antes de comenzar con nuestro tratamiento. ¿Ya? Esta fase no es que vamos a tratar la enfermedad periodontal como tal, sino que lo que hacemos acá, que no deja de ser muy importante, es preparar al paciente y controlar los factores sistémicos o conductuales que pueden influir dentro de nuestro tratamiento. Ya. Entonces, hasta aquí ya resolvimos como situaciones de urgencia, los aspectos sistémicos y ahora sí que vamos como a la etapa central del tratamiento periodontal que vendría a ser la fase etiológica, ya donde vamos a intervenir directamente sobre los factores causales de la enfermedad. Entonces, esta es una de las etapas centrales del tratamiento periodontal porque acá intervenimos directamente sobre la enfermedad periodontal y sus factores relacionados, ¿ya? El objetivo es controlar el agente etiológico de la enfermedad periodontal y de la caries. Nosotros solo estamos viendo en este caso la enfermedad periodontal. Y además eliminar o modificar aquellos factores que favorecen la retención del biofilm, ¿ya? Para lograrlo hay como 5 componentes principales. Primero, obviamente, debemos realizar la educación, motivación e instrucción de higiene oral del paciente para el control mecánico del biofilm, ¿ya? Es decir, enseñarle al paciente cómo realizar correctamente su técnica de cepillado, ¿ya? Enseñarle al paciente cuál es la enfermedad que tiene, porque hay algunos pacientes que no lo saben, que nunca le han dicho, y si nosotros les decimos tampoco saben qué significa, ¿ya? Segundo, podemos incorporar medidas de control químico del biofilm, ¿ya? Cuando estén indicadas. También podemos corregir los factores retenedores de biofilm, ya hacer exodoncias de dientes como restos radiculares que no pueden ser rehabilitados y que están acumulando placa bacteriana, hacer el pulido de restauraciones desbordantes que están acumulando placa bacteriana, la inactivación de caries y todas esas cosas que hacen que el paciente tenga retenido biofilm sin querer tenerlo, ¿ya? Y cuarto, realizamos obviamente la eliminación del cálculo tanto supra como subgingival, modificando el ambiente subgingival, ¿ya? Una vez hecho todo esto,
y teniendo a nuestro paciente impecable, realizamos la reevaluación periodontal, ¿ya? Que usualmente se da a las 2 semanas cuando mi paciente fue diagnosticado de gingivitis y a las 4 a 6 semanas si mi paciente fue diagnosticado de periodontitis, ¿ya? ¿Por qué es esto? Porque necesitamos darle un tiempo a los tejidos periodontales para que se recuperen y determinar cuál fue la respuesta del paciente antes de decidir cómo vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, la fase etiológica no es solamente hacer un pulido y un alisado radicular, ¿ya? Esta fase incluye un todo, desde la educación del paciente hasta el control de factores retentivos, control químico y la instrumentación profesional, ¿ya? Ya. Dentro de la fase etiológica está el control mecánico del biofilm, ¿ya? Que constituye una de las bases de importancia dentro del tratamiento periodontal, ¿ya? Enseñar es muy importante para nosotros como periodoncistas, ¿ya? Enseñar sobre la enfermedad que tiene, enseñar una técnica de cepillado adecuada e individualizada para el paciente, enseñar los cepillos que va a utilizar él o los cepillos, ya sea un cepillo para hacer la técnica de higiene o un cepillo interproximal o un cepillo unipenacho. Todo eso va a ser dependiendo de nuestros pacientes, ¿ya? Idealmente y para todos en general, utilizamos un cepillo de dientes de filamentos suaves, de mango recto, adecuado para la mano del paciente, ¿ya? Complementamos con una higiene interproximal utilizando sea seda, sin cera y o cepillos interproximales según las características y necesidades de cada paciente. El paciente también puede, por ejemplo, necesitar un cepillo eléctrico si es que no tiene la psicomotricidad suficiente. Puede necesitar un limpiador de lengua. Todo eso depende de cada caso y cada paciente, ¿ya? Podemos indicar irrigador oral, ¿ya? Y siempre el uso de pasta dental fluorada de 1450 ppm de flúor, ¿ya? ¿Por qué insistimos tanto en esto, ya? Porque el control de placa realizado por el propio paciente es fundamental durante todas las etapas del tratamiento periodontal, ¿ya? Si el paciente no tiene una buena higiene oral, es como se lleva al fracaso directo de la terapia periodontal, ¿ya? No basta con que nosotros hagamos una buena instrumentación en la consulta, ¿ya? El paciente debe ser capaz de mantener un adecuado control del biofilm diariamente, ¿ya? Por eso es que la instrucción de higiene debe ser individualizada, ¿ya? Considerando las habilidades psicomotoras del paciente, las situaciones orales particulares del paciente. Puede tener espacios interdentales amplios, puede tener ortodoncia, puede tener una prótesis fija, y esto es muy importante, ¿ya? Porque si el paciente no logra un buen control de placa, no tiene sentido avanzar en las fases del tratamiento, ¿ya? O hacer una cirugía, ¿ya? Lo primero que debemos hacer es controlar este factor. Ya, entonces, quiero que se queden con la idea de que la higiene oral del paciente no es un complemento del tratamiento, sino que es parte importante de nuestro tratamiento. Es como 50 y 50, ¿ya? 50% lo hacemos nosotros, el otro 50% lo hace el paciente. Si uno de los dos falla, el tratamiento falla. Ya. Además del control mecánico, en determinadas situaciones podemos utilizar medidas de control químico del biofilm. Yo acá les puse solo 3 ejemplos, ¿ya? Uno de los agentes que probablemente ustedes van a encontrar o escuchar con mayor frecuencia es la clorhexidina al 0,12%. Esta presentación se plantea como un colutorio de tratamiento utilizado durante 2 semanas, 2 veces al día, utilizado obviamente
con las indicaciones y los criterios adecuados, ¿ya? No se ocupa en todos los pacientes y tiene que ser bien pensado para poder ocuparlo, ¿ya? Obviamente también existen otras formulaciones, otras combinaciones. Hay productos con concentraciones menores de clorhexidinas asociadas a CPC y muchos otros distintos dentríficos antisépticos, ¿ya? Pero lo que me importa y quiero que les quede claro es que los antisépticos son un medicamento utilizado como complemento, ¿ya? Y no reemplazan el control mecánico del biofilm, ¿ya? Ya. Si un paciente piensa que con un colutorio va a compensar un mal cepillado, eso no está bien, ¿ya? El control químico solo puede ayudar en determinadas circunstancias, ¿ya? Pero la base siempre va a ser la higiene mecánica, ¿ya? Y una posterior instrumentación profesional de ser necesario, ¿ya? Pero nunca un colutorio va a ser utilizado como un sustituto del cepillado. Ya. Ahora sí llegamos a uno de los procedimientos fundamentales de la fase etiológica, que es el raspado y alisado radicular, o como me gusta a mí, pulido y alisado radicular, ¿ya? Este es el procedimiento mediante el cual nosotros eliminamos el cálculo y el biofilm de las superficies radiculares, ¿ya? Además de remover, obviamente, el cemento contaminado por los microorganismos periodontales y todas sus toxinas, ¿ya? El objetivo de este tratamiento es obtener una superficie radicular firme, lisa, suave y, lo más importante, biocompatible con los tejidos periodontales, ¿ya? Para realizar esta instrumentación contamos con diferentes alternativas, que pueden ser instrumentos manuales como las curetas o instrumentos sónicos y ultrasónicos. Este tratamiento mecánico no quirúrgico constituye como el principal método recomendado para controlar las infecciones periodontales y es considerado como el gold estándar frente a otras medidas terapéuticas, ¿ya? Lo que buscamos con esta instrumentación es generar una superficie radicular compatible con la reparación de los tejidos periodontales, ¿ya? Y que permita una adecuada respuesta periodontal. Por eso, cuando hablamos de tratamiento etiológico, la instrumentación subgingival es uno de los pilares fundamentales, ¿ya? Ya. Una vez realizado este pulido y alisado radicular, no significa que nuestro tratamiento periodontal terminó, ¿ya? Ahora tenemos que esperar como el tiempo suficiente para que esto pase y evaluar cómo respondió el paciente. Entonces llegamos como a este punto de control y es un punto fundamental igual dentro del tratamiento periodontal, que es la reevaluación periodontal. El objetivo es evaluar cómo respondieron los tejidos periodontales después de haber realizado nuestro tratamiento, ¿ya? Y a partir de esa respuesta, nosotros tenemos que decidir cómo vamos a continuar, ¿ya? En pacientes con periodontitis, la reevaluación se realiza entre 4 a 6 semanas después de completada la fase etiológica, ¿ya? Después de nuestra última sesión de tratamiento. Y en pacientes con gingivitis, la reevaluación es a las 2 semanas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Bueno, primero realizamos obviamente una nueva evaluación clínica de nuestros tejidos periodontales, viendo sus características clínicas, si son compatibles con salud, si son compatibles con enfermedad. Evaluamos obviamente un índice de higiene para ver cómo el paciente está haciendo su higiene oral y también hacemos un sangrado al sondaje o un BOP, ¿ya? Además, realizamos un periodontograma completo y así podemos verificar si las profundidades de sondaje han disminuido, si ha disminuido o hay ausencia de movilidad, si los compromisos de Furca se encuentran iguales o han disminuido, ¿ya? Podemos verificar todos los parámetros que se examinan en un periodontograma y evaluarlos con respecto a nuestro primer periodontograma. Con toda esta información vamos a decidir si el paciente ha respondido o no adecuadamente y si, por ejemplo, todavía existen sitios con sacos que requieran un tratamiento adicional,
¿ya? Entonces, en simples palabras, la reevaluación es la que nos permite decidir si seguimos avanzando o si necesitamos intervenir nuevamente. Y para eso tenemos que preguntarnos o saber si nuestro tratamiento fue exitoso o no. Entonces, para eso utilizamos distintos parámetros clínicos. En el caso de la gingivitis, los parámetros a ver, ¿ya? O a conseguir es un BOP o un sangrado al sondaje menor al 10% y un índice de higiene igual o superior al 80%. Y en el caso de las periodontitis, nuevamente buscamos un BOP menor al 10, buscamos un índice de higiene mayor al 80, pero además se agregan otros criterios, ya que están relacionados con la profundidad del sondaje, que tiene que ser hasta 4 milímetros, ¿ya? Pero esos 4 milímetros tienen que ser sin sangrado al sondaje, porque si son con sangrado al sondaje, se tienen que reinstrumentar, ¿ya? También buscamos mantener o reducir la movilidad dentaria, mantener o reducir el compromiso de furca, ¿ya? Entonces, la reevaluación no consiste simplemente en preguntarle al paciente si se siente mejor o no, ¿ya? Tenemos que utilizar estos parámetros clínicos objetivos para determinar si alcanzamos nuestros objetivos terapéuticos. Y si cumplimos con todos estos criterios, entonces sí, el paciente logró el éxito en el tratamiento. Ya, fíjense que la reevaluación está en otro color, ya no es una fase más, sino que es un punto de control para ver cómo lo hicimos, ya, o cómo lo hizo el paciente. Ya. Es el momento en que yo evalúo a partir de los exámenes y de los criterios de éxito si el tratamiento funcionó o no. Y según ese resultado, decido hacia dónde sigo. Ya entonces, como lo dijimos anteriormente, en periodontitis reevaluamos de las 4 a las 6 semanas después de completar el tratamiento periodontal y en gingivitis a las 2 semanas. Antes de ese plazo no lo hacemos porque los tejidos todavía están cicatrizando y obviamente uno se arriesga a tomar decisiones sobre un cuadro que aún no se ha estabilizado, ¿ya? Entonces, desde el punto control de la reevaluación tenemos 3 caminos, ¿ya? El primero, que es la flecha naranja que vuelve hacia atrás, es cuando los criterios no se cumplieron, ¿ya? Persiste el sangrado, persisten los sacos, ¿ya? Ahí yo no avanzo y lo que hago es repetir la fase etiológica, reforzar la instrucción de higiene y luego vuelvo a reevaluar, ¿ya? Esto es un error igual que es frecuente en la práctica clínica porque digo, ya tiene sacos, entonces voy a avanzar a la cirugía, ¿ya? Pero no puedo avanzar a una cirugía con un paciente, por ejemplo, que tiene un mal control de placa bacteriana o la instrumentación estuvo incompleta, ¿ya? Por eso hay que reevaluar. El segundo camino es hacia una fase quirúrgica, ¿ya? Y aquí solo aplica a los sitios que persisten alterados, pues pese a un buen control de placa o a sacos mayores de 6 milímetros que no logramos instrumentar correctamente de la forma convencional, ¿ya? Y ojo que esto siempre es sitio específico, ¿ya? No es la boca completa, es ese saco, ¿ya? Específicamente. Y tercero, que viene a ser la fecha azul de arriba, que es el paciente que cumple con todos los criterios de éxito y pasa directamente a la fase de mantención sin pasar por la fase quirúrgica, ¿ya? Entonces, la idea de la secuencia del tratamiento periodontal obviamente no es lineal, sino que es un circuito. Y quien decide si el paciente avanza, retrocede o se salta una fase no es un protocolo, sino que somos nosotros en esta reevaluación periodontal. Ya. Si después de la fase quirúrgica, o sea, la fase etiológica y de la reevaluación, todavía tenemos sitios que no han respondido adecuadamente, ya que son mayores a 6 milímetros, podemos considerar la fase quirúrgica, ¿ya? El objetivo de esta fase es devolver la salud periodontal mediante procedimientos quirúrgicos destinados a resolver las problemáticas que no pudieron ser abordadas en la fase etiológica.
Ya, aquí tenemos son muchos procedimientos, pero acá yo les puse los 3 grandes tipos de procedimiento, ¿ya? La cirugía de acceso, que está indicada en sacos residuales profundos de 6 milímetros o más, ¿ya? Y el objetivo es permitir una mejor visualización y acceso para realizar esta instrumentación de la superficie radicular, ¿ya? La cirugía resectiva, que busca reducir la profundidad de los sacos mediante la remodelación del tejido óseo y del tejido gingival, pero siempre debemos considerar que podemos producir un aumento en las recesiones gingivales. Y tercero, esta cirugía regenerativa, que ya se las había mencionado, que puede indicarse en determinados defectos intraóseos que son particularmente mayores a 3 milímetros, ¿ya? Y utilizando alternativas como las membranas, los derivados de matriz del esmalte, injertos, etc. ¿Ya? Dejar en claro que no todos los pacientes necesitan cirugía, ¿ya? La cirugía se plantea para aquellos sitios persistentes después de la terapia teológica o con una indicación súper específica. Ya, una vez que hemos conseguido controlar la enfermedad, llegamos a la fase 4 o a la mantención periodontal o a la terapia de soporte periodontal o a la TPS, tiene muchos sinónimos, ¿ya? Y esta etapa tiene como objetivo mantener la salud periodontal alcanzada y prevenir la progresión de la pérdida de inserción. Esta fase realizamos nuevamente un examen, un nuevo diagnóstico para poder determinar cómo está el paciente. Ya reforzamos la motivación y la instrucción de higiene oral y si es de ser necesario, como hicimos un nuevo periodontograma, realizamos una instrumentación si el paciente encontramos nuevos sacos periodontales, ¿ya? Podemos realizar procedimientos distintos, pulido coronario, floración, según corresponda, ¿ya? Estos controles de TPS se programan en intervalos que pueden ir como de 3 a 12 meses, dependiendo del riesgo individual del paciente. Ya. Y como que hay algo súper importante que quiero que les quede claro, que un paciente periodontal nunca deja de ser un paciente periodontal. Es lo que yo les hablaba en la primera clase, que hay que ver esto como una enfermedad crónica, ¿ya? Aunque hayamos logrado controlar la enfermedad en una primera instancia, siempre vamos a necesitar mantener a este paciente bajo seguimiento para poder detectar tempranamente cualquier signo de recurrencia o de progresión. Ya, hasta ahora vimos cómo se organizaba el tratamiento utilizando las fases clínicas, ¿ya? Actualmente, junto con la clasificación, la EFP propuso una forma de plantear el plan de tratamiento periodontal que corresponde a la guía clínica S3 del año 2020, ¿ya? Y organiza el tratamiento periodontal en steps, ¿ya? O pasos progresivos. El step 1 orientado a conseguir cambios conductuales y un buen control de placa bacteriana y controlar los factores de riesgo. El step 2 que corresponde al tratamiento relacionado con la causa, ¿ya? Principalmente el control de cálculo y la instrumentación subgingival. El step 3 dirigido a aquellos sitios que no responden adecuadamente al step 2 y que pueden requerir el tratamiento quirúrgico. Y el step 4 es la terapia periodontal de soporte o terapia de mantención, ¿ya? Lo que más cambia y vamos a analizar con un poco más de detalle es lo que hacemos específicamente en el step 1 y 2, ¿ya? Porque el step 3 y 4 quedan súper similares. Entonces, en el step 1, el objetivo es conseguir que el paciente tenga las condiciones necesarias para controlar adecuadamente el biofilm y sus factores de riesgo. Y para eso incluimos la higiene oral del paciente, logrando un compromiso conductual, ¿ya? La educación y la motivación, ¿ya? La remoción mecánica profesional de la placa supragingival, ¿ya? Que lo nombran como PMPR, ¿ya? Y el control de factores retentivos de placa, el control de factores de riesgo sistémicos, el cese del hábito tabáquico, ¿ya? Todo eso en el step 1. Una vez realizado esto, ahí recién y controlado, podemos pasar al step 2, ¿ya? En el step 2 nunca nos vamos a olvidar del step 1, siempre instrucción de higiene oral, ¿ya? Siempre haciendo esta consejería en el cese del hábito tabáquico, pero también agregamos la instrumentación subgingival, ¿ya?
En determinados casos, como vimos, puede usarse el uso de cotutorios o la antibioterapia, ya siempre como medidas complementarias según la indicación clínica. Y vamos a la reevaluación en la periodontitis a las 4 a 6 semanas, ¿ya? Y acá aparecen los llamados endpoints terapéuticos, que vienen a ser los criterios de éxito, que nos ayudan a determinar si el tratamiento fue suficiente o no y cuáles son nuestros pasos a seguir, ¿ya? Si alcanzamos los endpoints, podemos pasar al step 4, que corresponde a la terapia de mantención. Si no los alcanzamos, debemos analizar si nos mantenemos en el step 2 o podemos pasar al step 3 con una terapia quirúrgica. Ya. En esta diapositiva lo que hice fue relacionar las dos formas de organizar el tratamiento que hemos visto, ya en fases clásicas y los steps de la EFP. Entonces, en primer lugar, en la fase sistémica se relaciona principalmente con el step 1, ya que está orientado a conseguir estos cambios conductuales, un buen control de placa y controlar los factores de riesgo, ¿ya? Porque ambos lo consideran, los factores de riesgo conductuales y la realización de ciertas acciones para poder tener una mejor higiene sin la presencia de cálculo supragingival y sin los factores locales que contribuyan al acúmulo de placa, ¿ya? Y luego tenemos la fase etiológica, que como mencioné recién, una parte se divide en el step 1 y la otra parte en el step 2. Toda la parte de higiene oral supervisada y la remoción profesional de placa supragingival es parte del step 1. Y principalmente la instrumentación subgingival y la reevaluación es la parte del step 2, ¿ya? La fase 3 o quirúrgica es igual al step 3, o sea, solo se intervienen aquellos sitios que no alcanzaron los objetivos después del step 2 y que presentan obviamente una indicación para hacer una cirugía de acceso resectiva o regenerativa. Y el step 4, que es igual a la fase de mantención, que consiste en esta terapia periodontal de soporte con controles determinados según el riesgo individual del paciente, ¿ya? Ambas nomenclaturas describen esencialmente la misma secuencia terapéutica, pero dividida en forma distinta, ¿ya? Y nuevamente, obviamente, aparece el concepto que hemos repetido y que es súper importante, que la reevaluación es la que determina si podemos avanzar al siguiente paso o si debemos realizar alguna intervención adicional, ¿ya? La idea no es que memoricen las fases o los steps como si fuesen como dos tratamientos distintos. Lo importante es entender la lógica que existe detrás de ambos, ¿ya? Y lo importante es que los steps de la FP están más implicados en diagnósticos como la periodontitis, ¿ya? Ya. Ahora vamos a llevar a cabo todo lo que hemos visto en un ejemplo que es un caso clínico. Ya, por ejemplo, les llega este paciente de sexo masculino de 62 años de edad, fumador hace más de 20 años de 11 cigarrillos diarios, con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Ustedes le piden el examen de hemoglobina glicosilada y el resultado es de 7%. El paciente relata además que toma un comprimido de losartán de 50 miligramos en la mañana y un comprimido de grafronil de 500 miligramos en la mañana y en la noche, ¿ya? Así como resumidamente, en este paciente encontramos profundidades de sondaje, niveles de inserción clínica aumentados, múltiples dientes, presencia de sangrado de sondaje en muchos sitios. No hay compromisos de furca ni movilidades dentarias. Ya desde el punto de vista radiográfico vemos una pérdida ósea generalizada. Y además tenemos una relación de porcentaje de pérdida ósea radiográfica versus la edad con un cociente de 0.9, ¿ya? Integrando todos estos antecedentes nos da que el diagnóstico periodontal del caso corresponde a una periodontitis estadio 3 generalizada grado B, ¿ya? Entonces, si construimos el plan de tratamiento de este paciente utilizando las fases convencionales, no tiene una fase de urgencia, ya no aplica. En la fase sistémica tenemos una interconsulta al diabetólogo y una consejería respecto una consejería del cese del hábito tabáquico.
Luego pasamos a la fase 2 etiológica, en donde realizamos todo nuestro plan de tratamiento, nuestra educación, motivación e instrucción de higiene. Realizamos un detartraje supra y subgingival, indicamos clorhexidina, ¿ya? Hacemos los pulidos radiculares necesarios en los dientes con sacos periodontales. Realizamos también inactivación de las lesiones de caries que necesitamos. Y una vez terminado todo eso, esperamos de 4 a 6 semanas y realizamos la reevaluación periodontal, ¿ya? En este caso, la fase correctiva quirúrgica no aplica porque no necesitamos tratamiento quirúrgico. Y finalmente, el paciente, después de cumplir con todos los criterios de éxito, entra a una fase de mantención con controles periodontales programados a los 3 y 6 meses, ¿ya? Y ahora vamos a ver exactamente el mismo paciente y organizar su plan de tratamiento con los pasos de la EFP, ¿ya? Es decir, los steps. En el step 1 entonces tenemos la interconsulta de diabetología y la consejería para el abandono del hábito tabáquico. También realizamos la motivación e instrucción de higiene oral, hacemos PM y PR supragingival con pulido coronario y la inactivación de las caries necesarias. Y ahí pasamos al step 2. El step 2 obviamente repetimos el step 1, pero además agregamos la PM-PR subgingival junto a los pulidos y alisados radiculares en los dientes con sacos periodontales. Damos la clorhexidina y reevaluamos igual a las 4 a 6 semanas. El step 3 no aplica y el step 4 la fase de mantención correspondiente a la terapia periodontal de soporte con los controles a los 3 y 6 meses, ¿ya? Si comparamos con la diapositiva anterior, podemos ver que estamos realizando prácticamente el mismo tratamiento, pero lo que cambia principalmente es la forma en que lo organizamos y lo denominamos, ¿ya? Por eso es importante que entiendan la equivalencia entre ambos sistemas y que, bueno, este sistema se hace, como les dije, en pacientes que son diagnosticados con periodontitis. Y por último, y no menos importante, vamos a revisar el instrumental básico de periodoncia, ¿ya? Siempre comenzamos con las sondas periodontales, que hay de muchos tipos, ¿ya? Son instrumentos milimetrados que utilizamos para examinar y evaluar clínicamente a los pacientes. En la sonda que está en la imagen, que es como nuestra reina, ya es para realizar el periodontograma, mediciones clínicas como la profundidad de sondaje, el margen gingival. Vemos el nivel de inserción clínico, podemos evaluar recesiones, podemos evaluar sangrado, ¿ya? Dentro de las sondas podemos encontrar diferentes diseños, diferentes usos, por ejemplo la sonda OMS, esta sonda que es la Carolina del Norte, que todas tienen diferentes características, ¿ya? También tenemos la sonda Navers, que se diferencia porque es una punta curva y roma, y está diseñada específicamente para poder explorar y evaluar los compromisos de bifurcaciones en molares, ¿ya? Luego tenemos los jackets, que son instrumentos utilizados principalmente para la remoción de cálculo supragingival. Presentan dos bordes cortantes y una punta afilada y existen para dientes anteriores y posteriores. También tenemos los escalers sónicos, que funcionan mediante vibración generada por el mismo aire comprimido del sillón y son eficaces principalmente para la eliminación de cálculo supragingival y biofilm. Los escalers ultrasónicos tienen dos sistemas, el piezoeléctrico y el magnetoestrictivo. Trabajan a alta frecuencia y además permiten, la irrigación durante la instrumentación, facilitando así el procedimiento y disminuyendo la fatiga del operador. Y esos son más fáciles para utilizar también haciendo la eliminación de cálculo subgingival, ¿ya? Las curetas Gracie, ¿ya? Que son las que más utilizamos, también son las reinas del tratamiento. Son específicas para determinadas zonas, para determinadas superficies dentarias y presentan solo un borde cortante activo, ¿ya? Y las curetas universales, que ya no se ocupan tanto, tienen dos bordes cortantes activos, ¿ya? Y pueden utilizarse en toda la dentición, por eso se llaman universales, ¿ya? Conocer el diseño de los instrumentos
nos permite entender y también saber para cuándo utilizarlos, para qué superficies y en qué situación clínica están indicados. ¿Ya, niños? Por último, y para terminar, resumiendo como las principales ideas que debemos llevarnos de esta clase, ¿ya? Primero, recordar la secuencia general de todo tratamiento periodontal, un diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento para finalizar con una fase de mantención, ¿ya? Segundo, la PMPR supragingival, subgingival o en general la instrumentación mecánica no quirúrgica es uno de los pilares del tratamiento etiológico, ya considerado el gold estándar frente a otras medidas terapéuticas, el pulido y alisado radicular. Y tercero, bueno, la guía FP 2020 que organiza el tratamiento en 4 steps progresivos, ya, control de los factores de riesgo y comportamiento del paciente, el tratamiento relacionado con la causa, tratamiento quirúrgico de los sitios persistentes con indicación y finalmente la mantención. Y por último, conocer correctamente el instrumental básico de periodoncia, sus indicaciones específicas, sus técnicas, sus cuidados, ¿ya? Y finalmente, para que nunca se les olvide que toda esta planificación tiene un elemento transversal que es la reevaluación periodontal, ¿ya? Que viene a ser la respuesta del paciente, la que nos permite decidir si debemos continuar, modificar o finalizar una determinada etapa del tratamiento, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que ahora podamos aplicar esta secuencia a nuestros distintos pacientes y que a partir de su diagnóstico y pronóstico sean capaces de construir un plan de tratamiento periodontal coherente, ¿ya? Entendiendo esta lógica, ya no hay que memorizar como una lista de procedimientos aislados, sino que entender por qué cada procedimiento aparece en un determinado momento del tratamiento. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa ustedes saben, se pueden acercar a mí, se pueden acercar a los docentes, hacerles llegar sus dudas y yo feliz en responderlas. Espero que tengan un muy buen día.